Doctor, ya podemos iniciar. Buenas noches nuevamente. Si pudiera encender su cámara, por favor. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos al Viernes Jurídico. El curso especializado que trataremos hoy se titula La problemática de los herederos al no realizar el trámite de la sucesión intestada en el marco del derecho sucesorio. Bueno, como ponente tenemos al doctor Jimmy Laricopanca, quien es abogado colegiado por el Colegio de Abogados de Arequipa, es ponente invitado de diversos eventos académicos a nivel nacional e internacional en materia civil. Es miembro principal del Círculo de Estudios del Espacio Jurídico. Además, es socio del estudio jurídico Arazamendi y Asociados, abogados y consultores. Estimado doctor Jimmy, es grato tenerlo acá presente en este evento académico muy importante porque convoca a muchos agremiados y público en general, ¿no? De esa manera, doctor, a nombre de la Junta Directiva 2022-2023 y a nombre especial de la doctora Maribel Carrasco Ramírez, directora académica de esta orden profesional, le damos la más cordial bienvenida. Adelante, doctor, la sala es suya. Listo, muy agradecido por la presentación, doctora. Desde ya estoy muy agradecido de antemano con el Colegio de Abogados de Ayacucho, ¿no? Es grato estar en esta ocasión de poder compartir algunos puntos importantes en cuanto a este tema importante, ¿no? Para hoy. Y bueno, esperemos estar todos atentos a la clase, que va a estar sumamente interesante. Bien, en todo caso voy a empezar a disertar el tema. Bien, el tema para hoy es la problemática, ¿no?, de los herederos al no realizar la sucesión intestada, ¿no? Y eso en sí trae actualmente problemas, ¿no? Vemos muy bien, actualmente hay varias situaciones en cuanto a los herederos, problemas, conflicto entre ellos, ¿no? Problemas, ¿por qué? ¿O cuáles son su finalidad, o cuál es la finalidad de este problema de los herederos? Es simplemente por ese bien inmueble, o bienes muebles que dejan los santos que no han recibido, ¿no? Ese es el detalle. Ahora, veo muy bien que en la actualidad ya no se ve reflejado ese testamento, ¿no? Ese llamado testamento, porque sabemos muy bien que existen dos tipos de transmisiones sucesorias, ¿no? Tenemos a la sucesión intestada y tenemos al testamento, ¿no? Son dos transmisiones sucesorias importantes, pero se ve reflejado, pues, hoy en día que ya no hay, o ya no existe quizás esa costumbre, esa cultura de poder dejar un testamento a los herederos. Algunos padres lo que dicen es que, ¿para qué yo voy a dejar un testamento si mis hijos lo pueden realizar cuando yo fallezca el trámite de la sucesión intestada? ¿O para qué yo voy a dejar un testamento? Finalmente mis hijos pueden construir un inmueble con su propio dinero, ¿no? Pero algunos no se ponen a pensar que cuando fallecen, pues lamentablemente tienen que iniciar el trámite de la sucesión intestada, ¿no? Porque no les queda otra. Para que sean declarados como herederos, ¿no? Esa es la idea muy en el fondo. Bien, ahora, al no dejar un testamento, lo único que van a hacer los herederos es realizar el trámite de la sucesión intestada. Ahora, ese trámite lo pueden realizar mediante la vía notarial y mediante la vía judicial. Bien. Ahora, me dirán, doctor, ¿pero cuándo lo puede realizar por vía notarial? Me dijeron que es más rápido, más sencillo, más fácil, es menos costoso. Sí, efectivamente, ¿no? Es menos costoso, más rápido, ¿no? Y sale inmediatamente tu trámite de sucesión intestada, ¿no? Es una solicitud que tú vas a presentar a la notaría, ¿no? Y la notaría obviamente que te va a indicar los requisitos para que tú puedas incluir y poder esto dar y conllevar a los demás herederos que tengan, obviamente, una parte de la herencia. Ahora, hay algunos requisitos, obviamente, que se le va a indicar.
se presta para varias situaciones, ¿no? Puede ser de buena fe o puede ser de mala fe, ¿no? Ahora, se ha visto reflejado actualmente que algunos realizan la sucesión intestada, ¿no? Por ejemplo, son 5 herederos, ya, son 5 herederos, hijos legítimos, los antes que fallecieron. Fallecieron ambos, ¿ah? Ojo. Y al fallecer ambos, como son 5 herederos, 4 herederos viven fuera del lugar donde se encuentra el papá, la mamá que ha fallecido, ¿no? El lugar natal, el último domicilio del causante que fue. Ya. A causa de que los 4 herederos que están fuera del lugar, ya, solamente un único heredero se encuentra en el lugar. Ya. Puede ser de que, a ver, un ejemplo nada más. Ya, aquí en Arequipa. Ya. En Arequipa se encuentra Pedro. Ya. Y Pedro, sus demás hijos, perdón, sus demás hermanos se encuentran en otro lugar. ¿No? Y Pedro, ¿qué dice? Bueno, mis padres han fallecido, mis hermanos están lejos, espero que no se enteren. Entonces yo lo que voy a hacer es el trámite de la sucesión intestada. ¿Sí? Se averiguó con un abogado y todo, pero mira, si quiere iniciar el trámite, le dijo, sí, puedes iniciar en la vía notarial más rápido. Hasta ahí no entraba tampoco el abogado. ¿No? Enterado porque tampoco le había indicado de que tiene más hermanos. No, no le había indicado eso. Bueno, se fue a la notaría, presentó todos los requisitos, salió publicado en el diario de participación, en el diario peruano, ¿no? Y pasaba el tiempo, salió como único heredero, ya, como único heredero universal. Perfecto. Hasta ahí todo bien. Pero antes que inicie este señor Pedro ese trámite, hablaron o dialogaron los hermanos, quedando en un buen acuerdo, llegando a una buena conclusión, de que se va a realizar lo que es la división y partición, ¿no? De todos los bienes inmuebles que dejó sus padres, ¿no? De la mejor forma, pero ante eso Pedro, bueno, pues, entendió mal, ¿no? Entendió mal la figura y a veces la ambición de algunos, pues, hace cometer esos errores. Entonces Pedro ya inició todo el trámite, pasó un año y recién llegan sus demás hermanos por motivos de trabajo, ¿no? Porque también tiene su familia, obviamente, y llegan al bien inmueble. En ese bien inmueble ya habitaba, ya tomaba posesión lo que es Pedro y su familia, ¿no? Ya tomaba posesión y Pedro decía, pero ¿ustedes qué hacen acá? ¿No? ¿Por qué? Somos hijos, o sea, somos hijos del papá, podemos tener esta casa, ¿no? Finalmente nos corresponde a nosotros. Y Pedro les indica, ¿no? Y dice, ¿sabe qué? De esta esquina a esta esquina es mi propiedad, ¿no? Yo soy propietario de esta casa o de este bien inmueble, ¿no? Al ser propietario de este bien inmueble, yo soy el único poseedor y tengo derecho a la propiedad, ¿ya? Entonces, los demás hermanos se quedan pues sorprendidos, dicen, ¿qué pasó acá? ¿No? Se van a registros públicos, ¿no? Al irse a registros públicos, se dan con la grata sorpresa de que sí, que efectivamente, el propietario principal es usted. Ahora, ¿qué hacen los demás herederos? ¿Qué hacen? ¿No? Recurren a un estudio jurídico, de repente a alguna asesoría legal, ¿no? Le dice, doctor, mira que cometió ese error mi hermano. Claro. ¿O qué hacemos? No somos 4 perjudicados, ¿no? Pero, sí, ¿alguien quiere conversar? ¿Quiere opinar? Bien, en todo caso, como les iba explicando el ejemplo, lo que sus hermanos de Pedro, los 4 perjudicados,
Lo que van a tener que iniciar es la petición de herencia, ya, una demanda, wow, ya. Lo otro va a tener que ser iniciar una denuncia penal por falsedad ideológica, ¿no? De acuerdo a la casación 17-2022, ¿no? 2018, 1, ¿no? Es la casación precisa que nos habla de la falsedad ideológica. ¿Ya? Fíjense de que este señor Pedro va a tener que ser procesado por dos, tanto penal y tanto civil, por el error que cometió, ¿no? Porque finalmente son sus hermanos, no son tampoco otras personas, o sea, bueno, igual, ¿no? Si esos 4 hermanos fueran hijos o hermanos adoptivos o extramatrimoniales, de igual forma tienen los mismos derechos, ¿no? O sea, no puede, me preguntaba alguien y me decía, doctor, mi hermano es adoptivo, ¿tendrá los mismos derechos de nosotros como hijos? Sí, claro, efectivamente va a tener los mismos derechos, porque es un hijo reconocido por su papá. ¿No? Bien, hasta ahí estamos bien. O sea, ese es en sí, muy en el fondo, el asunto o la problemática que existe, ¿no? También hay varios que se ventilan esas situaciones, ¿no? Hace poco pasó un caso también, ¿no? En un distrito, y es casi lo mismo sucedió, ¿no? Incluso ya aquí, sí, o sea, lo que pasó hace poco, ¿no? Yendo muy lejos, el departamento de Puno, netamente en el distrito de Juliaca, pasó un caso muy interesante, ¿no? O sea, el hermano, ya vive con su pareja, todos en esa casa, ¿no? Y llegan 2 hermanos de muy lejos, eran 2, ¿no? Son 3, pero ya, los 2 llegan de muy lejos. Y les cerró la puerta, cambiaron la chapa, ¿no? Ya no les dejó entrar a los 2 hermanos. Incluso tenían, pues, algunos, por decir, pues, algunos objetos en esa casa, ¿no? Puede ser una mesa, una silla, ¿no? Los hermanos. Que lo que estos señores pretendían ejecutar el lanzamiento, que es bien inmueble, ¿no? Lanzamiento para esos hermanos, 2 que siguen excluidos, o sea, es imposible. Bueno, yo, desde mi punto de vista, ¿no? Como abogado, yo diría, es muy imposible de que pueda ejecutar su lanzamiento cuando son también hijos legítimos, ¿no? Ellos tienen también derecho a heredar una parte, ¿no? De la porción que les corresponde. A los que deberían irse o salir o ser procesados son los que fueron de mala fe, ¿no? O sea, que es el otro hermano. Ahora, ¿qué va a indicar? Que es poseedor, que va a iniciar el trámite o en este caso una demanda de mejor derecho de propiedad. O sea, eso va a alegar a la otra parte, es imposible que alegue eso, ¿no? Es imposible. O va a indicar que no voy a eh, solucionar este problema con una reivindicación, ¿no? Es lo que hacen algunos, o sea, cometen esos errores de iniciar algunas demandas donde la verdad no tienen ni pie ni cabeza. Lamentablemente no les va a aceptar, no les va a aceptar. Hablando desde el punto procesal. Ahora, el otro punto que quiero tratar es el anticipo legítima herencia, ¿no? Sabe muy bien que existe, ¿no? Lo que es el título oneroso y también el título gratuito, ¿no? Cuando uno celebra un acto jurídico mediante un título oneroso y un título gratuito, ¿no? Ahora, cuando uno celebra un acto jurídico, ¿no? Un contrato, puede ser por anticipo legítima herencia. Eso ya se asemeja a un título gratuito, porque no existe por medio de dinero, ¿no? Entonces, cuando celebran ese anticipo legítima herencia, ¿no? Y hablamos de los herederos, ¿no? Sí, se ha visto en algunos casos de que hay algunos padres de que ya tienen por lo menos unos 68, otros tienen 80 años, ¿no?
algunos generalmente tienen 80, 85 años, ¿no? Y indican que ya, pues estoy ya a una cierta edad o a un tiempo de que yo pueda fallecer, ¿no? Lamentablemente sí, suele pasar, a veces otros ya ellos mismos hablan, ¿no? Los padres, que no tienen ya mucha vida, ¿no? En cualquier momento ellos pueden fallecer, y más aún si tienen enfermedad. Ahora, si por ahora pasa eso, el padre, como tiene hijos, no solo tiene un hijo, tiene hijos, ¿no? Tiene varios hijos. Pero siempre hay un hermano, que es lo que va a decir, papá, mira que yo te atiendo todos los días, te compro todo, ¿no? Y estoy siempre constante contigo, te estoy apoyando en todo, ¿no? Y yo quiero que, papá, tú me firmes o vamos a la notaría a celebrar un anticipo legítima herencia. Allá. Entonces el papá te va a decir, sí, hija, tienes razón, mira que tú solamente me cuidas, me atiendes todos los días, entonces vamos a la notaría a celebrar este anticipo de legítima herencia, ¿no? El papá se deja llevar, el papá se deja convencer con su hija, ¿no? Finalmente, pues a veces los papás no saben de algunas leyes, algunos artículos, ¿no? Que precisan de que lamentablemente pues no es lo que ellos, como ellos piensan, ¿no? Entonces van a la notaría, ¿no? La notaría celebran ese acto jurídico y también pues aquí a los notarios no me dejarán mentir, se dejan sorprender, ¿no? Celebran el anticipo de legítima herencia, ¿no? De la totalidad, ¿no? De la totalidad del bien inmueble, ¿no? Se podría decir el 100%. Claro que uno puede donar hasta el 30%, ¿no? Puede donar el 30%. Ya. Pero, ¿qué pasó acá? Donó, pues prácticamente, o celebró este acto jurídico el 100%. Carajo, ya. ¿Qué pasa? Ujú. Disculpe, doctor, ya se le ha apagado el micro. Por favor, estimados participantes, mantener su micro apagado, que para no poder interrumpir al ponente. Le reiteramos que pues, mantengan su micro apagado, por favor. En caso desean hacer alguna pregunta o consulta, levantar la manito. Gracias. Adelante, doctor. Listo, no se preocupe. Bien, estábamos en el punto de la anticipo-legítima herencia, ¿no? ¿Por qué les comento este caso, doctores y afueras? Porque realmente sucede, ¿ya? Son casos prácticos, son casos que suceden a diario, no me dejarán mentir varios, ¿no? Entonces, el anticipo legítima herencia se cuenta para estos casos. Ahora, aquí quiero llegar con eso. Quiero llegar aquí. Cuando celebran ese acto jurídico, ambas partes, tanto papá y su hija o su hijo, ah, muchas menos no fue, pero tiene que acreditar pues que ese señor esté, ¿no? Obviamente con los 5 sentidos bien, ¿no? Que psicológicamente esté apto, ¿no? Para poder celebrar ese acto jurídico, ¿no? Sí, efectivamente tiene que estar apto psicológicamente para, ¿no? Porque algunos de esa edad, pues no me dejarán mentir que ya no escuchan muy bien, es más, tampoco ya no pueden ni filmar bien, ¿no? Entonces, eso todo conlleva, pues, quizás a una investigación de por medio si llega a pasar o llega a confirmarse este acto jurídico, ¿no? Ahora, una vez que ha sido celebrado, los demás hijos enterados, ¿no? Y la totalidad del bien inmueble pasó a ser de la señora tal, por decir, ¿no? Pasó a su nombre y los demás hijos, ¿qué hacen ahora? ¿A quién le van a demandar? ¿El papá o a la hermana? Ahora, esto es complicado, esta situación. ¿Por qué les digo? Cuando ya se consuma esa celebración, el acto jurídico, prácticamente la única heredera es, ¿no? Por decir, un hombre, María, dice, María es la heredera, la dejó su papá. Pasó un mes, 2 meses, lamentablemente papá falleció, ¿ya? Falleció su papá. Y dejaron ese conflicto prácticamente, ¿no?
Resuelvan ese conflicto. Los hermanos quieren que se les divida y les reparte, ¿no? Un día todos en una reunión conversan y dicen, a ver, ¿cuándo empezamos con la división y partición? Y su hermana, la otra, ¿no? María, dice, mira que papá me dejó un anticipo a legítima herencia, pero todos, ¿y cuándo hicieron eso? ¿Cuándo? ¿Y cómo no comunicas a los hermanos? ¿No? ¿Cómo no comunicas? ¿Cómo es posible que tú realices tú sola el trámite del anticipo a legítima herencia? ¿No? Van a la notaría, ¿no? Se llama todo un conflicto, ¿no? Y la notaría lo que va a indicar es, yo no sabía que eran tantos hermanos. Simplemente el señor vino y el señor sí o sí quería pues celebrar ese acto jurídico con su hija, ¿no? Aducía que es única. Ya, bueno, ellos se limpian con eso. Ya. Pero aquí, como es la única propietaria, muchos dirán, pero ahora, ¿cómo pasa pues ese bien inmueble o parte o las porciones que le corresponde a los demás hermanos? ¿Cómo pasa? En calidad de compra-venta. Uno. Dos. En calidad de donación. ¿No? Es lo único que va a poder pasar. Finalmente también pueden convertirse en copropietarios de un inmueble, ¿no? Ahora, es todo un trámite. Porque si ese bien inmueble queda en una zona urbana, ¿no? Obviamente que pagan autovalú, ¿no? Paga obviamente todo lo que concierne a la propiedad, ¿no? La municipalidad. Y obviamente, al celebrar ese contrato de compra-venta, ¿no? Con los hermanos, van a tener que pagar, ¿no? La notaría te va a pedir un recibo. Porque ya, bueno, algunos, claro, que piensan que podemos celebrar un acto jurídico, una compra-venta ficticia, ¿no? De manera ficticia. No procede en esos casos, porque finalmente ese bien inmueble, pues está valorizado, puede ser en $35,000, $40,000. No puede proceder ahí, ¿no? Entonces, es la única vía, ¿no? Las únicas vías que es el compra-venta o puede ser la inversión, ¿no? Que se lo pueda transferir en esta parte. Entonces, fíjense de que es complicado. Por ese error que cometió su hermana, ¿no? Con su papá, que un día fue, ahora les deja en ese problema, en esa incertidumbre a sus hermanos, ¿no? Ahora, ponemos un ejemplo más, un ejemplo de que quizás a muchos les va a sorprender, a algunos de repente ya llevaron este caso. Por decir, el papá, ya que todavía estaba en vida, es el mismo caso, pues. El papá todavía está en vida, ya, y el año 2010, ya, celebró un contrato de compra-venta con una escritura pública imperfecta, ya, puede ser donde un juez de paz, ya si hablamos de una zona rural, ya puede pasar eso, porque en algunos distritos, no me garantía, hay también jueces de paz, ¿no? Que también sí están autorizados. Entonces celebran este contrato de compra-venta en un juez de paz en 2010, y esa escritura pública imperfecta sí tiene validez. Ya. Ahora, pese a eso, la hermana, ese terreno o esa parte que ya estaba construida por tu hermano, ya tenía tu casa, ya. Pese a eso, ella incluye ese bien inmueble a COFOPRI, ¿no? Porque COFOPRI viene en una oportunidad, ya, a verificar, ¿no? Los bienes inmuebles o a titular, ¿no? Lo que ellos se encargan es de titularizar los bienes inmuebles, ¿no? Viene y dice, mira que este bien inmueble, ¿quién vive acá? Ah, no, no vive nadie. Esta casa me corresponde a mí. Mira, yo soy dueño, ¿no? Tengo un archivo de legítima herencia. Yo soy dueño. Entonces, le incluye a ella más, como propietaria de ese bien inmueble. Ya se crea otro problema, ¿no? Y el otro hermano, ¿qué va a hacer ahora? ¿No? Porque es la única propietaria de la otra, prácticamente, y su bien inmueble más es su hermano, que ya incluso ha construido, ¿no?
realizó mejoras en ese bien inmueble que ha sido obviamente dejado en herencia como bien propio de su padre. Ya es un bien propio de parte de su papá que dejó en herencia. Y esta hermana, ¿no?, comete ese gran error de poder inscribir a Necofopri ese bien inmueble. Bueno, algunos los penalistas dirán, pues está cometiendo un delito, ¿no? Pues no, ¿no? En este caso, por ejemplo, por lo civil, ¿no?, el hermano dirá, bueno, entonces ya no quiero nada, ya que se la agarre en mi terreno, pues finalmente ya no quiero nada de esa persona. Será mi hermana todo, pero que se quede pues con esa casa, ¿no? ¿Qué hacemos? Le demandaremos por pago de mejores, ¿no? Porque realizó mejores finalmente en ese bien inmueble, ¿no? Claro que no le van a dar pues lo que gastó, quizás el 100%, le darán un 60%, 50%, se le va a devolver, ¿no? Y eso ya lo dirá el magistrado, ¿no? Con una sentencia, ¿no? Lo que se le va a hacer por pago mejores. Ahora, podría demandarse podría denunciarse por usurpación, porque está usurpando su bien inmueble, ¿no? Podría ser lo penal. Entonces, para no difundir y discutir más en lo penal, ¿no?, hablábamos ahora de civil, ¿no? Entonces, esos problemas surgen a causa de quizás del desconocimiento, o algunos me dirán por la ambición, ¿no? Porque yo creo que una persona, ¿no?, sabe qué es lo bueno y sabe qué es lo malo, ¿no? O sea, si yo sé qué es lo malo cometer ese acto, celebrar ese acto jurídico, me va a traer consecuencias a la larga, pues no las cometo, ¿no? Pero si es lo bueno, ¿no?, excelente, porque estoy en el buen camino, pero lamentablemente en este caso, en esta ocasión, pues cometió lo malo, ¿no? Ella sabía lo que estaba cometiendo. Pero esos problemas, lectores y lectoras, son realidad, ¿no? Son realidad. Ahora, ante esto, había una casación de Lambayeque de 2018, si mal no me equivoco, que también hablaba y tocaba sobre el tema de los hermanos, ¿ya? Pero esta es otra figura. Es por eso siempre, autores y lectoras, si hablamos un poco más del aspecto, el aspecto procesal, dice que el abogado necesariamente siempre tiene que estar bien capacitado, ¿no? Por no decirlo, quizás bien actualizado, ¿no?, en varios puntos. Porque algunos cometen los errores por realizar rápido la demanda, ¿no? Por ejemplo, para que uno realice una demanda al juzgado pertinente al caso, ¿no?, de acuerdo al caso, puede ser juzgado de paz, letrado, familia, ¿no?, según instancia, obviamente, puede ser juzgado civil, ¿no? Lo que un abogado tiene que saber es, si ese caso en concreto, si analizamos la teoría del caso, si un cliente recurre a tu despacho, tienes que analizar primeramente la teoría del caso, ¿ya? Si esa teoría del caso se asemeja más a esta demanda o a esta demanda, ¿no? ¿Cuál es en sí, muy en el fondo, cuál es la sumida que yo voy a interponer, ¿no? Si va a ser nulidad acto jurídico, si va a ser un mejor derecho de propiedad, una reivindicación, una tercera propiedad, ¿no? ¿Cuál se asemeja más, de acuerdo al caso en contexto? ¿Por qué les comento esto? Porque esa casación es importante analizarlo, porque bueno, es un abogado, tampoco, no sé, no lo conozco, no lo conozco, pero cometió un grave error, ¿ya? ¿Por qué? Porque eran 6 hermanos, ya, los 6 hermanos, 3 hermanos, ya, perdón, los 5 hermanos no vivían pues juntamente con el único hermano, ya, que es el otro, ya.
Y lo mismo casi como les comentaba pasó, pero solamente que aquí cambia la figura, ya, cambia la figura, obviamente que los demás fueron excluidos, ya. Y estos hermanos excluidos, ya de la masa hereditaria, recurrieron a un despacho jurídico, le dijeron, doctor, mira que yo quiero, bueno, nosotros queremos que ese bien inmueble que dejó mi papá, o esos bienes inmuebles, pues nos pueda pertenecer una porción que nos corresponde a cada uno, ¿no? Ya, eso era su finalidad de su hermano, ya. Pero qué hizo este abogado? Este abogado interpuso la demanda de mejor derecho de propiedad. Ustedes dirán, ¿estará bien que interpuso esa demanda de mejor derecho de propiedad para esos cuatro, bueno, en este caso 5 hermanos que han sido excluidos de la masa hereditaria? Es imposible, pues, o sea, es un gravísimo error que cometió ya el abogado de interponer la demanda por mejor derecho de propiedad. O sea, los hermanos pues jamás van a, obviamente, aceptar, obviamente, de que ese bien inmueble sí nos corresponde a nosotros, doctor, ¿no? Tenemos derecho a la posesión, tenemos derecho de propiedad. Listo. Incluso más le van a indicar, doctor, mira, de acuerdo pues a justo título. Ya, el justo título nos habla de que tenemos que tener derecho a la posesión y debemos tener derecho a la propiedad. Ya, hasta ahí está bien, correcto, ¿no? Pero eso no era pues en el fondo de interponer una demanda en derecho a propiedad, porque finalmente ellos son hijos legítimos del causante que han fallecido, ¿no? Los causantes que han fallecido. Ahora, primera instancia, infundado. Segunda instancia, igual, rechazado, ¿no? Infundado. Recurrieron con un recurso de casación hasta la Corte Suprema, donde lamentablemente no casaron, ¿no? Igual, infundado. ¿Por qué? Porque seguían con esa situación del mejor derecho. Pues yo no sé qué quería discutir, quizás el abogado quería discutir de que esos que han sido excluidos, los demás herederos, tenían que acreditar de que sí son poseedores legítimos, sí son poseedores o tienen derecho de propiedad. Me imagino que quería discutir de eso con los herederos, ¿no? Pero no era pues lamentablemente en sí asumía que él de sí mismo debía obtener. Porque, bien, lo que debería de interponer la demanda el abogado es la demanda de petición de herencia, ¿no? Para que los hermanos o los hijos que han sido excluidos ya, sean incluidos en la masa hereditaria. ¿Ya? Porque finalmente como abogados pues, van a salir victoriosos de esa parte porque van a acreditar que son hijos legítimos, ¿ya? Con la partida de nacimiento, los DNIs, van a tener que apuntar la partida de función de los que han fallecido, partida de matrimonio. Esos son los requisitos más que pueda ser factible, de acuerdo al caso, ¿no? Porque también finalmente como abogados tenemos que siempre fijarnos bien en cuanto al aspecto procesal de poder ofrecer medios probatorios idóneos al caso. Bueno, si yo estoy escribiendo ahí en los fundamentos de hecho, ¿no? Ya ahí estoy agregando varios puntos. Esos fundamentos de hecho también tienen que tener mucha relevancia con los medios probatorios, ¿no? Porque yo no voy a agregar algo en los fundamentos de hecho que no va a estar incluido en los medios probatorios, o no voy a ofrecer los medios probatorios, ¿no? Entonces, o como que le diga, ¿no? El año 2000 o el año 1997 falleció mi padre, tal, ¿no? Con Denny, ¿no? En tal año, ¿no? Falleció a causa de tal, ¿no? Entonces yo tengo que ahí incluir, obviamente, en los medios probatorios su acta de función o de función, ¿no? Entonces, cada punto nosotros tenemos que interponer o agregar a los medios probatorios, ¿no? Porque si no hacemos eso, lamentablemente nos declara inadmisible la demanda o hasta improcedente en casos extremos. Por eso tenemos que cumplir la 424 y seguir.
¿no? Siempre tenemos que incluir algunos neoplatorios pues, que sean pertinentes en este caso. ¿No? Es importante esos detalles, doctores y doctores, ¿no? Porque si nosotros a veces, quizás por miedo de no avisar al cliente cuando se declara inadmisible, ¿qué es lo que hacemos, no? Simplemente le decimos al cliente, sí, todavía falta la notificación, falta mucho por llegar, no se preocupa, yo ya le aviso cuando llegue la notificación, ¿no? Ahí le estamos paseando a los clientes, pero la idea no es esa, ¿no? La idea es de que hagamos un buen trabajo y al hacer un buen trabajo no vamos a tener problemas porque finalmente se va a admitir la demanda. Claro que no todo es, como dice el autor, no todos somos pues los abogados, pues ahí como que nos va a dar admisible. ¿Podemos tener errores? Sí, podemos tener errores. Esos errorcitos se puede subsanar, ¿no? Porque te va a dar un plazo determinado, de acuerdo a la consorcio, que te va a notificar para que tú puedas subsanar en el plazo determinado, ¿no? Obviamente que en lo civil, doctores y doctoras, es un poco complicado los plazos. Tenemos que cumplir los plazos. Si nos dicen, el juzgado, tiene 3 días, ¿no? Para subsanar la demanda, toda. Pues tenemos que cumplir en ese plazo determinado. No podemos pasarnos en eso. Ahora, para ya casi concluir este tema importante, no de la problemática de los herederos, lo que se recomienda a doctores y doctoras, ¿no? Es van a recurrir a su despacho o a los despachos de ustedes, ¿no? Eso es con la finalidad de que ustedes puedan agotar una vía, ¿no? O sea, siempre pueden agotar vías. No necesariamente podemos judicializar o podemos ir a un poder judicial. Claro que en parte les va a la razón, ¿no? El que tiene mayor quizás interés o mayor, en este caso, derecho, ¿no? Porque finalmente el magistrado va a valorizar los nuevos probatorios, ¿no? Ahora, como les comentaba, siempre fue una votar. La mejor manera de poder los hermanos, ¿no? Iniciar es una declaratoria de herederos o la asociación intestada, lo mismo, ¿no? Ellos tienen que iniciar eso, ya. Tienen que iniciar la operación intestada para que sean declarados como herederos. Y ahí recién se realiza lo que es la división y partición, ¿no? De todos los bienes o los bienes inmuebles comunes que les faltan, ¿no? Para tratar de asesorarles bien, ¿no? De llevarles por un buen camino, ¿no? Porque finalmente, pues, está todo en ustedes, ¿no? Si nosotros asesoramos mal al cliente, claro que nos va a creer todo a nosotros, ¿no? Si lo asesoramos mal, pues va a estar todo mal. Ahora, doctores y doctores, muchos quizás desconocen o conocen, algunos recién quizás, en registros públicos, ¿no? Registros públicos nacional, cuando uno ya inicia el trámite de la acción intestada, hay algunos problemas. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que existe lo que es la anotación preventiva y la anotación definitiva, ¿ya? Porque cuando el padre fallece, aún siguen siendo ellos los propietarios del inmueble, pese a que han fallecido, ¿ya? Si son casados, obviamente que van a ser propietarios ambos. Ahora, si ese bien inmueble ha sido bien propio de sus papás, ¿no? De los herederos, ¿no? Los propietarios herederos, ya eso va a ser muy distinto porque finalmente va a ser el único propietario de su papá, ¿ya? Ahora, como sigue siendo el único propietario de su papá y los hermanos recién están iniciando este trámite de la acción intestada, ¿ya? Inician el trámite, lo que es la publicación, realizan lo que es en la notaría, ¿no? Y la notaría efectivamente va a elevar a efectos públicos para que se realice lo que es la anotación preventiva, ¿ya? Hasta la preventiva, perfecto, ya. Aún todavía están en la anotación preventiva. Y muchos ya están confiados, y muchos se confían, dicen, ah, ya, pues ya soy dueño, ¿no? Ya soy, prácticamente ya me considero pues dueño de ese inmueble que mi padre me dejó, ¿no? Lo dejan en la anotación preventiva.
Porque en registros públicos tenemos registro de personas jurídicas, ¿no? Naturales, registro de bienes inmuebles o muebles, ¿no? Entonces, eso se tiene que realizar con un traslado notarial, ¿ya? Y el traslado notarial lo que va a realizar es, de esa anotación preventiva ya en los registros públicos, ¿no? Ese traslado se va a tener que realizar de una persona que es su papá, ¿no? Natural, obviamente, a registro de tal fulano, ¿no? Por decir Pedro, a nombre de Pedro. Prácticamente con eso ya cesa la anotación definitiva. ¿Ya? Ahí que ya hay prácticamente recién Pedro va a indicar que es propietario y dueño de ese inmueble, ¿no? Entonces, recién. Y si son varios hermanos, también va a salir para cada uno, ¿no? Para cada uno va a salir propietario de ese inmueble o la porción que les corresponde. Ahora, doctores y doctores, cuando, bueno, muchos, como les digo, se confían, ¿no? Están felices y se enteran después de 2 años, 3 años, y todavía quieren vender ese bien inmueble, ¿no? Ya lo quieren vender a otra persona. Y al vender recién se enteran de que todavía no son propietarios, ¿no? Y recién, pues, van a un abogado, van a registros públicos, y mira que yo soy propietario, tengo aquí la declaratoria de herederos y quiero yo que se registre en mi nombre, pues, ¿no? Con una cuestión definitiva. Ojo con eso, siempre hay que cerciorarnos bien de que eso tiene que llegar a una anotación definitiva, ¿no? Perfecto. Ahora, doctores, en cuanto a la falsedad ideológica, muchos me dirán, doctor, ¿cuándo en sí este delito se llega a consumar? ¿No? Se llega a consumar básicamente si Pedro, en este caso, ya es el único propietario universal o único heredero universal, ya. Obviamente, en registros públicos ya va a salir su nombre de él, ¿no? Va a salir su nombre de él. Entonces, una vez que ya esté registrado en registros públicos, a su nombre de Pedro, ese bien inmueble, ya se consumó el delito, ¿ya? Al consumar el delito, obviamente, que ya le espera, pues, obviamente, la denuncia y todo el trámite que se va a realizar en lo penal, ¿no? En el aspecto penal. Por ejemplo, que hagamos ya un poco, porque esto también tiene relevancia con lo penal, si se dan cuenta, autores y actores. Hay ciertos casos en materia civil que tiene un poco de relevancia con lo penal, ¿sí? Hay muchos me dirán, doctor, yo soy netamente civil, con lo penal no me meto, penal es mi colega, ¿no? O muchos me dirán, doctor, yo soy penalista, pero con lo civil ahí nomás, ¿no? Es siempre bueno dominar, si se dan cuenta, doctores y doctoras, un poco de algo, no siempre, no siempre es bueno un poco de algo. Eh, en este caso, doctores y doctoras, pues en el aspecto penal, obviamente que tenemos lo que es a las etapas, ¿no? Del proceso penal común, ¿no? Y en estas etapas del proceso penal común tenemos a las diligencias, tenemos a, que es la mera formal, la formal es la investigación preparatoria, la intermedia, ahí tenemos al juicio oral, ¿no? Y obviamente que en este caso, ¿no? Pedro va a tener que afrontar obviamente de cero lo que son las diligencias preliminares, ¿no? Va a tener que investigarse por un plazo de 60 días, prorrogables, todo lo demás, ¿no? Y va a ser todo un proceso largo. Un proceso largo donde lamentablemente sí, no debería de pasar, pero suele pasar, ¿no? Bien, eh, bien, doctoras y doctores, si hubiera alguna pregunta, inquietud, estoy con gusto para responder o acotación. Muchas gracias al Instituto Colegio de Abogados de Ayacucho por esta invitación. Con esto concluyo mi ponencia. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Invitamos a nuestros participantes a que puedan realizar sus preguntas y o consultas. Pueden levantar la mano o también enviar un mensaje al chat de la sala Zoom. Estimados participantes, los escuchamos.
Muy buenas noches. ¿Se puede hacer la pregunta? Adelante, doctora, la escuchamos. Ante todo, felicitarle al doctor por su brillante exposición y quisiera preguntarle, por ejemplo, en el caso cuando existe en la primera parte de la exposición, cuando precisaba que hay casos pues en la vida práctica, lo menos en Ayacucho yo veo permanentemente cuando hay falta la declaratoria de herederos, la sucesión a veces lo hace uno solo cuando hay 2, 3 herederos, ¿no? En ese caso, yo hacía una pregunta, por ejemplo, si habían excluido a 2 o 3 herederos. Una vez inscrita la sucesión a favor de uno solo, ¿habría alguna posibilidad de regularizar eso, por ejemplo, con un proceso judicial, de repente de inclusión de otros herederos, o no habría alguna otra forma? Bien, muchas gracias, doctora, por la pregunta, muy importante. Sí, efectivamente, cuando ya se realiza el trámite de la sucesión intestada, sí, se puede incluir a los demás herederos, pero esto mucho va a depender del, obviamente, del otro heredero que inició este trámite. Si este heredero, por decir Pedro, inició este trámite de buena fe, excelente. Él va a estar con todas las ganas que sus demás hermanos ingresen a esa masa hereditaria, sean incluidos, ¿ya? Eso es de buena fe. Pero si este señor Pedro hace con mala fe, realiza con mala fe ese trámite, pues lamentablemente no va a poder incluir para o sea, obviamente que debería de incluir, pero no va a querer incluir. Es más, tampoco les va a llamar nada, ¿no? Claro que puede cualquiera de los hermanos iniciar este trámite, pero yo siempre recomiendo, o sea, no les cuesta nada poder llamar primero a todos los hermanos y decir, a ver, Juan, Julio, María, vengan ustedes, ¿no? Somos hermanos, pues realicemos este trámite, ¿no? Como todos se unen, realizan el trámite, ahí pues ahí no va a pasar ningún tipo de problema, porque finalmente todos van a salir incluidos en el macerito, ¿no? Pues como le digo, doctora, todo va a depender de que si Pedro se realiza de buena fe, si es de mala fe, lamentablemente van a ser incluidos, excluidos y más adelante tendrá consecuencias para Pedro, ¿no? Muchas gracias por la respuesta, doctor. Invitamos al participante Juan Carlos a que pueda habilitar su micro. Tiene la manito levantada. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, doctor. La consulta puntual es cómo evitar una acción penal en mi contra, teniendo en cuenta que, como usted dice, nos unimos los hermanos o no nos unimos. Nosotros, al tener derechos a heredar, no son obligaciones, solo son derechos. Yo quiero heredar, mis 4 hermanos por diferentes motivos no participan. ¿Cómo evito la acción penal teniendo en cuenta que de repente no tienen dinero, estoy resentido con mi papá, no voy a participar? Más adelante, pasa un año, en 2 meses hago el trámite notarial, pasa un año, a mí no me llamaron y te denuncio por algo que van a probarlo al haberme presentado solo como heredero. Previamente lo conversé, no lo hicieron. ¿Cómo evito la acción penal? Gracias. Bien, a ver, muy buena pregunta. En ese caso, hay que distinguir varios puntos acá. Para evitar básicamente esa situación de efecto penal, si yo como heredero no quiero ya no quiero participar en esa masa hereditaria, ya no quiero que se me divida, ¿no?, la parte que me corresponde, la división y partición. Pero lo que yo voy a hacer es renunciar a esos bienes inmuebles que dejó mi padre. Obviamente que renunciar a ese bien inmueble tiene que ser, obviamente, mediante notarial, ¿no? Mediante vía notarial tiene que ejecutarse lo que es la carta de renuncia. ¿Ya? Yo renuncio a ese bienes inmuebles, ¿no? Para que ya no pueda resarcir esa organización. Ahora, lo otro. Si por A o B
como comenta aquí el doctor, me preguntó, sí, puede haber situaciones en cuanto una persona puede solamente inscribirse solo, ya, inscribiendo vía registros públicos, no a su nombre, excluyendo a los demás herederos. Pero antes que empiece con la denuncia en las otras partes, ya, simplemente es bueno, ¿no? Conversar con los hermanos y decirle, mira, hermanos, yo no tengo ninguna intención de poder eh, tener pues todo el bien inmueble que nuestro papá dejó, ¿no? Que nuestro padre dejó. Entonces, solamente yo realicé la acción intestada, ¿no? Como ustedes no estaban, se fueron a otro lugar. Mi intención es que ustedes sean incluidos, ¿ya? Que mi intención nunca ha sido tener todos los bienes inmuebles a mi favor, ¿no? ¿Ya? Entonces, es bueno siempre incluirlos a los demás herederos, ¿ya? O sea, la idea es que ustedes conversen y puedan ser incluidos en la mesa evitar los demás herederos antes que empiecen con la denuncia penal, ¿no? Porque sí, después quizás algunos pues de repente inicien con la denuncia penal, ¿no? Siempre es bueno, en este caso, negociar, ¿no? Hacer la negociación con los hermanos y poder que cada uno tenga su pago, ¿ya? Entonces, es bueno siempre dialogar antes de que nosotros podamos cometer. No siempre, pues, es bueno judicializarlo, es bueno siempre crear ese conflicto, pues, entre hermanos, porque finalmente son hermanos, ¿no? Son de una misma sangre, que todos se conocen muy bien y pueden llegar a un mejor acuerdo, ¿no? Antes que sean denunciados penalmente. Bien, otra pregunta. Gracias, doctor, por la respuesta. Tenemos también la participación de la doctora Teresa, quien tiene levantado la mano. Doctora Teresa, la escuchamos. Bueno, doctor, creo que no va a ser ninguna pregunta, pero tenemos la última pregunta en el chat, doctor. El participante José Luis Capi Condori, quien señala, felicidades por la ponencia. Doctor, en caso de haber sido inscrito por la hermana el bien inmueble en registros públicos, el anticipo de legítima y los otros hermanos pueden demandar petición de herencia con nulidad de acto jurídico y se cancele la inscripción en la SUNAR. Bien, muy buena pregunta, doctor José Luis. Sí, efectivamente, estos casos suelen pasar muchísimo. Si en caso de que celebren ese acto jurídico del anticipo legítima de herencia, ¿no? A título gratuito, como les venía explicando, ya. Y ante eso, obviamente, que el abogado va a iniciar una demanda por petición de herencia, ya, para que sean incluidos en la masa hereditaria, y sí, efectivamente procede también de antemano lo que es la nulidad, ya, el acto jurídico, para que sea anulado, si obviamente ya ha sido inscrito en registros públicos, ¿no? A favor de la señora, ¿no? Para que sea anulado ese plan, ¿no? Porque, ¿qué les comento, doctor? Hace poco salió también en cuanto a la nulidad, en este caso, una casación de nulidad, porque lamentablemente COFOPRI cometió muchas irregularidades, yo digo así, muchas irregularidades. Inscribió o tituló varios bienes inmuebles, ¿ya? Cuando lamentablemente pues no eran propietarios de ese bien inmueble. No eran. Jamás fueron propietarios, jamás han poseído ese bien inmueble. Nunca fueron posesionarios legítimos, nunca han tenido derecho de propiedad. Pero pese a eso, COFOPRI cometió varios errores y al inscribir como propietarios. A causa de esos problemas, hay varios procesos judiciales en curso ahora, a causa de COFOPRI que cometió esos errores. Así que de antemano, doctor, sí, obviamente, efectivamente, la nulidad va a surtir efecto en datos. Bueno, bien.
Bueno, doctor, tenemos una pregunta, ya con esta será la última pregunta y finalizamos la sesión. El participante Jesús Ruelas tiene la mano levantada. Doctor Jesús, le escuchamos. Doctor, buenas noches. Felicitaciones por la exposición, muy interesante. Doctor, mi pregunta es lo siguiente, ¿no? Hay un caso donde prácticamente hay 3 herederos. De los 3 herederos, prácticamente inicialmente se han repartido, digamos, la cuota ideal, ¿no? Y resulta que va pasando el tiempo, y resulta que uno se excluye y 2 continúan, digamos, poseyendo lo que va a ser la propiedad, ¿no? En partes iguales, pero la otra ya prácticamente, incluso que no hubo prácticamente lo que vamos a decir, un arreglo, ¿no? Prácticamente con documentos, sino o de hecho prácticamente han poseído, incluso ha habido construcciones, 2 han construido, el otro no ha construido, y al final prácticamente la que no ha construido pide, digamos, una repartición ya, digamos, no, y de igual, ¿no? Pero ya no, digamos, no respetando la repartición anticipada, ¿no? Que se han hecho ellos, ¿no? Frente a ello, ¿qué se puede hacer, doctor? A ver, ese bien inmueble, doctor, ya está inscrito a los hechos públicos. No, doctor, no está inscrito, no está inscrito. Ya, realizaron lo que es la declaratoria de herederos. A ver si me dice si es que está, a ver, ¿me escucha, doctor, no? Jesús Ruelas. Para más o menos explicarle bien la pregunta. Bien, ya, bueno, creo que se nos fue su audio. A ver, más o menos entendí la pregunta, que sí es importante. Cuando todavía no está o no realizaron la declaratoria de herederos, es lo más probable, porque todavía no está inscrito. Claro. Puede que los padres, como cuando fallezcan, puede que han dejado obviamente un bien inmueble, ¿no? Claro. Entonces, los hermanos, ¿qué van a hacer acá? Como dice aquí el doctor, ¿no? Hay hermanos que sí pueden que realicen lo que es la división de partición, todo eso, internamente ellos. Porque lo que hacen es eso, ¿no? Algunos, pues, sus hermanos mayores, ¿no? Son los llamados primero, ¿no? A iniciar todo lo que es la división de partición. Armoniosamente, todos se dividen y se hacen la partición. Y algunos incluso llaman a un ingeniero o algún perito que pueda recurrir al bien inmueble y pueda sacar un plano, ¿no? Donde exista ya una matriz, ¿no? Una matriz, ¿no? Para ver, este lado colinda con tal, con tal, con tal, con tal. Dios, por por no, ¿no? Le corresponde aquí al hermano Pedro, Juan, María, Julio, todos. Todos tienen su bien. Pero hay algunos hermanos que hacen, no quieren esa porción. Dicen, no, ya no, yo no voy a vivir acá, lo voy a vender ahora, ¿no? Voy a celebrar una compra-venta con otra tercera persona ajena. Pero los otros hermanos no quieren eso, dicen, no, ya somos hermanos, tú no puedes vender pues a otra persona, ¿no? Y el otro dirá, no, tú no tienes derecho porque yo soy propietario de este bien inmueble. Pero ¿con qué? Como dicen otros, ¿con qué papeles pues vas a vender? Si no tienes, si no te acreditan nada. Si no has iniciado tu sucesión y te está en registros públicos, ¿en qué trámite? O sea, en sí, la verdad, suele pasar eso. Entonces, hasta que tú no tengas ningún papel que te avale, ningún documento que te avale, que eres propietario principal de ese bien inmueble, ya no vas a poder celebrar ningún acto jurídico. Ya no vas a poder celebrar hasta que recién inicies con tus hermanos el trámite de la sucesión intestada y esto sea inscrito debidamente a registros públicos. Recién ahí tú vas a poder celebrar con otra tercera persona que viene inmueble, ¿no? Porque otros, ¿qué cometen, doctores y doctores? Ah, ya, bueno, yo soy hermano acá. ¿Qué hago? Oye, ¿sabes qué? Mi amigo me dijo que vaya a la municipalidad distrital a que me pidan un certificado de posesión. Creo que con eso puedo vender esta casa. Van a la municipalidad a sacar un certificado, un supuesto certificado de posesión, y que supuestamente con eso va a acreditar pues que es posesionario del bien inmueble, más no tiene derecho de propiedad.
Es posesionar. Con eso quieren celebrar un contrato de compra-venta. En la vida, jamás. Y si lo va a hacer, lamentablemente, va a tener consecuencias jurídicas a la larga. ¿No? Bien. Bien, doctores. Muchas gracias. Bueno, doctor, muchas gracias. De esta manera hemos concluido la sesión de hoy, del viernes jurídico de hoy. Agradecemos, doctor, su participación y esperamos tenerlo en nuestros próximos eventos. Ha sido muy grato poder compartir este tiempo con usted y aprender, ¿no?, de todo lo que tiene de conocimiento. A nombre de la Junta Directiva 2022-2023 y de la directora académica, le decimos muchas gracias, doctor, y esperamos volver a tenerlo pronto, ¿no? Poder programar las próximas sesiones también respecto a este tema, que ha sido muy acogedor por los participantes, agremiados y el público en general, ¿no? Están muy interesados en el tema, es un tema controversial acá en Ayacucho, ¿no? Y creo que en todas partes del Perú. Nada, doctor, muchísimas gracias, nos vemos en otra oportunidad. Hasta entonces. Hasta luego, cuídense, doctora. Hasta luego, doctores y doctores. Muchas gracias.